Osteomielitis. Está en el capítulo 158 del libro de Harrison. Vamos a comenzar con este caso clínico, el cual es un varón de 61 años. Hace 30 días antes de la actual internación, que actualmente presentó una infección urinaria alta, es decir, previamente hace 30 días. Eso es importante, ¿no? Siempre para un internista la anamnesis y la reanamnesis es muy importante junto con los antecedentes. Que cursó con lumbalgia, fiebre de 39 grados centígrados y tenía un Staphylococcus aureus metilicino sensible que fue tratado con norfloxacina más trimethoprim y sulfamethoxazol. Aparentemente una infección urinaria alta, pero es muy raro que una infección alta sea el agente etiológico un Staphylococcus aureus. Tener en cuenta que la primera causa es Escherichia coli, entonces aquí tiene que haber algo que no está tan bien, ¿ok? Entonces desde allí comenzamos a sospechar. A pesar del tratamiento antibiótico, el paciente persistió con fiebre y dolor lumbar hace 2 semanas. El examen físico detecta 14 días con fiebre, lumbalgia moderada severa con irradiación ciatálgica izquierda. Aquí me hablan de lumbalgia y que tiene un compromiso aparentemente neurológico. No hay alteraciones en la sensibilidad ni en la fuerza en miembros inferiores con reflejos osteotendinosos normales. Es dolorosa la percusión en la columna lumbar a nivel L3, L4 y L5 y sacro, así como la región de la articulación sacroiliaca izquierda. Las maniobras para sacroiliaca izquierda son positivas, es decir, aparte del antecedente de la infección, tiene algo en columna que también con una probable complicación. Entonces ahí nos vamos a enfocar, antecedente de infección urinaria y con un problema en la columna. En el aparato cardiovascular, pues está relativamente estable, respiratorio es lo mismo, abdomen lo mismo. Aquí cabe resaltar que los puntos ureterales son negativos. Al laboratorio nos llama la atención que tiene una velocidad de eritrosedimentación de 100 milímetros a la primera hora, es decir, que está alta. Hay algo anormal en el paciente. La función renal hepática son normales, electrolitos normales. El hemocultivo, recordemos que a los pacientes que realizan fiebre, pues siempre debemos realizarle un hemocultivo para identificar la bacteria que está nadando en el plasma. Se vio uno positivo de 2 muestras. También salió Staphylococcus aureus meticilino sensible del mismo perfil de sensibilidad que el que presentaba en la vía urinaria. Se le hace un proteinograma electroforético y ahí donde nos sale es una hipergamaglobulinemia policlonal, esto sospechando un mieloma múltiple. Tener en cuenta que para el mieloma múltiple la mayoría de los pacientes también debutan solo con lumbalgia, ¿okay? Y se le pide calcio porque puede haber algún fenómeno de osteólisis o algún trastorno relacionado con el calcio y la paratormona y la calcitonina que nos puedan alterar calcio y fósforo. De todas formas aquí no nos dan el dato del fósforo, pero tiene una calcemia aparentemente normal. Entonces acá debemos de saber cuál es la etiología frecuente de la osteomielitis, cuáles son los agentes de la osteomielitis aguda, subaguda y crónica, ¿okay? ¿Qué características clínicas tiene la osteomielitis en la columna vertebral? ¿Cuáles son las complicaciones de la osteomielitis? ¿Cuál es el criterio para realizar biopsia de tejido óseo? Porque no a todas las osteomielitis se hace biopsia para cultivo y patología, aunque es el ideal. ¿Cuál es el esquema ideal de antibióticos? Acá en nuestro medio en Bolivia, pues el antibiótico es muy mal manejado. ¿Y qué es el absceso de Brody? El concepto, la osteomielitis no es nada más que la infección del tejido óseo, porque está causada por varias bacterias que llegan al tejido óseo por varias vías diferentes. Sobre todo, la osteomielitis en huesos largos es más frecuente en los niños y en los adultos en la columna vertebral. Ojo con eso.
En unas personas sanas, la diseminación en la osteomielitis suele ser por vía hematógena, aunque la propagación local en pacientes también suelen tener algunos pacientes que tienen alguna insuficiencia vascular, es decir, la infección local. La clasificación, esto es probable pregunta de examen, ojo con esto, la clasificación para decir que una osteomielitis sea aguda, subaguda y crónica no hay un tiempo límite, así que no es al igual que una enfermedad renal crónica, ¿no? Hay un límite establecido. Acá no hay un límite establecido. El libro de Harrison, el Up to Date y otras revisiones, otros reviews mencionan que el sistema de clasificación más usada es la de Cierne y Mader, donde acá intentamos mostrar los 4 tipos. Primero tenemos una clasificación tipo anatómica y luego clase fisiológica. La anatómica, la tipo 1, es una osteomielitis medular, que solo se encuentra en la médula ósea. La tipo 2 es superficial. ¿Okay? La tipo 3 es una osteomielitis localizada. La tipo 4 es una osteomielitis difusa. En cuanto a la relación de la clase fisiológica, la tipo A es saludable. La tipo B se divide a la vez en 3, una superficial con compromiso sistémico, una BI con compromiso local, y una BLS con compromiso local y sistémico. En el hospedero el tratamiento causará más daño que la enfermedad. Esos son las clasificación de Cierne y Mader, tener en cuenta. Los mecanismos es porque hubo una infección en el pulmón o en el corazón, que es lo más frecuente, que lanza émbolos sépticos y que vaya a diseminar a varios órganos. ¿Okay? Eso es la diseminación hematógena. La otra es una propagación desde el sitio vecino después de la operación, póngase que tuviera alguna intervención quirúrgica por el traumatólogo o neurocirujano y que ese procedimiento se esté infectando. O esta infección secundaria en un marco de una insuficiencia vascular o neuropatía existente, como en los miembros inferiores en los pacientes diabéticos. La clasificación por el tiempo. Habíamos mencionado que no existe un tiempo delimitado, por eso es que no se muestra en la diapositiva una cantidad de días. La osteomielitis aguda normalmente se trata solo con antibióticos y la osteomielitis crónica debe combinarse, aparte de antibióticos, con un debridamiento quirúrgico. Bueno, y la osteomielitis subaguda, ojo con esto, por ejemplo, puede afectar la columna vertebral y el agente etiológico suele ser la tuberculosis o la brucelosis. Ojo con estos dos, porque tenemos en cuenta que al principio de esta videoclase nos preguntan cuál es la etiología de la osteomielitis subaguda. Es la tuberculosis y la brucelosis. En nuestro medio es más frecuente la tuberculosis. Y las infecciones tardías están vinculadas con implantes causadas por microorganismos de poca virulencia, como el Staphylococcus aureus coagulasa negativo y el propio Neobacterium acnes. La osteomielitis en columna, o sea, la clasificación de la osteomielitis, el libro de Harrison lo clasifica en 2. En una osteomielitis vertebral, de la columna vertebral, y una osteomielitis de huesos largos. ¿Por qué la clasifica en 2? Porque estas dos tienen diferentes presentaciones características. La osteomielitis vertebral, la diseminación por lo que va a inocular ese lugar va a ser una diseminación hematógena. Aquí también es conocida una infección en el espacio discal, produce una discitis séptica, una espondilodiscitis, osteomielitis espinal. Tienen estos 3 nombres además. Es más frecuente en varones, no se sabe por qué, una proporción de 1.5 a 1. La incidencia global, por ejemplo, es de 2.4 por cada 100.000 pacientes. La microbiología, esto es posible pregunta de examen. En cuestión de la osteomielitis de etiología piógena, es formada por necrosis gaseosa y abscesos. Desde el punto de vista microbiológico, la no piógena es la tuberculosis y por brucelosis. El agente identificado etiológico es el Staphylococcus aureus, entre un 40 al 50%. Posible pregunta de examen.
seguida por gram negativos, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa y por Streptococcus. En la osteomielitis subaguda, habíamos mencionado, es el Mycobacterium tuberculosis o Bruselas. En algunos casos también se ha identificado el Streptococcus viridans, sobre todo en un contexto de endocarditis infecciosa. La osteomielitis espinal por implantes, ahí suelen ser por el Staphylococcus coagulase negativo y el Propionibacterium agnes. Ahora, un paciente que llega con una lumbalgia y tiene fiebre, pues lo primero que vamos a pensar no es una osteomielitis, pues pensaremos en una pielonefritis, una infección urinaria, algún dolor abdominal, etc. Pero si suele tener fiebre, ese nos hablará de un proceso infeccioso. Lo que el libro además nos menciona que tiene una manifestación inespecífica. Solo el 25%, es decir, la cuarta parte, presentan fiebre mayor a 38 grados centígrados. Pero a mí lo que me interesa, con lo que va a consultar al paciente, es con una dorsalgia en un 85%. Y la mayor parte de la infección va a estar en ese lugar. Luego una lumbalgia en un 60%, torácico, cervicalgia, dorsalgia y en la tuberculosis lumbar o en la osteomielitis por tuberculosis suele presentar una lumbalgia solo en un 33%. Es decir, la clínica no es tan específica, ¿no? No es tan específica. Y además se asocia que el 33%, un poquito más de la cuarta parte, va a tener algún compromiso neurológico, como una radiculopatía, debilidad, hipoestesia o los signos y síntomas neurológicos que suelen ser causados por abscesos epidurales espinales. Entonces, si ustedes notan, lo primero que un paciente se viene con lumbalgia y fiebre, pues le haremos un examen general de orina para descartar que no tenga una infección urinaria y, como en el caso clínico, buscar antecedentes que esté predisponiendo a la osteomielitis, ¿no? Si tiene una hernia lumbar, si ha tenido algún antecedente traumático, etc. Para eso yo le voy a pedir exámenes complementarios. Puedo solicitar o debo solicitar un examen general de orina, un urocultivo y antivideograma, una radiografía simple de abdomen, una radiografía de tórax, una radiografía de columna vertebral. Además de esta columna vertebral debo solicitar una lateral y una anteroposterior para que me ayuden de cuál es el problema, ¿ok? Pero a mí lo que más me va a ayudar es solicitar la resonancia magnética, ¿ok? Eso es importante. La radiografía me va a ayudar sobre todo para descartar que no tengan otras enfermedades, pero a mí lo que más me va a ayudar es la resonancia magnética. Sí, en algún momento también el libro de Harrison menciona la tomografía con emisión de positrones marcadas a veces con 18-fluorodesoxiglucosa que posee una alta precisión diagnóstica, pero con una resonancia identifico qué otras situaciones, qué otras enfermedades al mismo momento puedo encontrar y otras posibles complicaciones. Por ejemplo, acá tenemos una radiografía simple que es normal y el paciente continúa con cervicalgia, se le hace una resonancia del dicho lugar y donde se puede observar algunas anormalidades en cuanto al tejido óseo. Acá tenemos una tomografía donde muestra cambios típicos sugestivos de una osteomielitis vertebral, que en estos casos pues no se pueden ver fácilmente en la radiografía. Y acá tenemos una resonancia magnética sagital en T1, que es en la columna normal, en la columna lumbar, en un varón de 74 años que muestra una discitis, ¿no? Miren esta región, está afectada a una región oscura, hipodensa, entre L4 y L5, y donde se nota la destrucción extensiva de las carillas de estos cuerpos vertebrales, ¿no? No hay compresión del saco dural para ver si puede evaluarse si se beneficia de una intervención quirúrgica. Entonces el diagnóstico se hace con la clínica. El laboratorio nos debe dar algún proceso infeccioso como leucocitosis neutrofilia
Y si el paciente le hacemos una resonancia y descartamos otras situaciones extralumbares, y vamos a solicitar un hemocultivo. El hemocultivo nos sirve para guiarnos en el tratamiento, ¿ok? Pero si el hemocultivo es negativo, ¿ok? Y la resonancia nos hace sospechar que tengo una osteomielitis, ahí recién hacemos la biopsia, ¿ok? Contestando nuestra pregunta a un inicio de la videoclase, la indicación para hacer biopsia es cuando tenemos clínica más exámenes complementarios sugestivos de osteomielitis y con hemocultivo negativo, ahí es indicación de hacer biopsia. Ya la biopsia lo haré abierta, voy a ser guiada por tomografía, etcétera, ¿ok? Una vez que el traumatólogo o el neurocirujano toma la muestra, voy a enviar para cultivo, ¿no? Y también voy a enviar a patología porque los patólogos también tienen la capacidad de poder identificar las micobacterias y brucelas, ¿ok? Porque estos pueden encontrarse dentro de los granulomas. Ahora, en cuestión del tratamiento, nuestra bibliografía nos menciona en 5, ¿no? Eliminar patógeno, el agente etiológico, hacemos protección contra futuras pérdidas óseas, alivio de la dorsalgia, evitar complicaciones y la estabilización, probablemente si es quirúrgica en caso necesario. Esto es pregunta de examen. El tratamiento con antibióticos suele ser de 4 a 6 semanas. Ojo con eso, 4 a 6 semanas. Y siempre, la mayoría de las veces, nos vamos a guiar con el cultivo y antibiograma. Las guías mencionan que no debemos indicar antibióticos hasta que no estemos con un cultivo y antibiograma. Entonces esto nos va a ayudar. Si el estafilococo, si nos identifican en cultivo un Staphylococcus aureus, tenemos que ver si es metilicino sensible o metilicino resistente. Si son sensibles, está indicado la nafcilina, voxacilina, seguida de rifampicina y además de levofloxacina, ¿ok? Esto es importante, la rifampicina y la levofloxacina. La medicina basada en la evidencia ha demostrado que estos dos antibióticos tienen la capacidad de poder curar más del 90%, ¿ok? Mientras, si el Staphylococcus es resistente a la meticilina, comienzo con vancomicina, amidosis ideal o daptomicina. ¿Okay? Tener en cuenta que este antibiótico es nefrotóxico y tiene el síndrome de hombre rojo. ¿Okay? Y además debe ser seguida por rifampicina y además de levofloxacina. ¿Okay? Y en las especies de Streptococcus usal penicilina G, en las enterobacterias Ciproma e imipenem, en la Pseudomonas aeruginosa cefepima o ceftazidima, y además un aminoglucósido para hacer sinergismo, o piperacilina tazobactam más su aminoglucósido, seguida de ciprofloxacina. Para los anaerobios está indicado la clindamicina durante 4 o 6 semanas, seguida de clindamicina vía oral. Y acá tenemos otros agentes etiológicos, como por ejemplo los enterococcus susceptibles a penicilina y resistentes a la penicilina, que está en su tratamiento respectivamente con penicilina G y vancomicina. Las enterobacterias, lo mismo con un beta-lactámico seguido de ciprofloxacina. En las especies de enterobacter y no fermentadores, como la Pseudomonas aeruginosa, cefepima con ceftazidima seguida de ciprofloxacina. Para el propio Neobacterium acnes, penicilina G de 2 a 4 semanas, seguida de amoxicilina o clindamicina. Para anaerobios gram negativos como la especie de bacteroides, metronidazol. Y las bacterias mixtas sin Staphylococcus resistente a ampicilina, meticilina, ampicilina más sulbactam, seguidas de regímenes individualizados. En resumen, siempre de manera empírica debemos iniciar con vancomicina, seguida de rifampicina y alguna fluorquinolona de 4 a 6 semanas. Entonces, si a este paciente nosotros no le diagnosticamos una osteomielitis, se puede complicar. Es lo que puede pasar, llegar a formar abscesos paravertebrales, no abscesos epidurales. Y en algunos casos, cuando no resuelve, buscar abscesos en el psoas, porque estos pueden ser drenados mediante una punción guiada por tomografía.
Lo otro es generar una osteonecrosis que puede llevar a una sepsis generalizada, y lo peor es que pueda destruir los cuerpos vertebrales llegando a una inestabilidad espinal, que el paciente pues nunca más va a poder o va a ser muy doloroso moverse o moverse con mucha dificultad. Eso será para siempre. La osteomielitis en huesos largos puede ser por simbre hematógena o también por contaminación exógena. Esto sin cirugías abiertas. ¿Okay? La mayor parte de los casos afecta a los niños. También el primer agente es el Staphylococcus aureus. Acá en esta osteomielitis de huesos largos, el libro nos menciona que puede ser aguda igual a menos de 3 semanas o crónicas. El diagnóstico es lo mismo por clínica, exámenes complementarios y cultivos. El tratamiento es de 4 a 6 semanas, más una fluoroquinolona más rifampicina que tiene el 90% de cura. La complicación es que esta osteomielitis aguda no la resuelvan de manera adecuada y se convierte en crónica. ¿Okay? Y otro ejemplo, aunque no viene mucho al caso, pero es posible pregunta de examen, por eso lo pusimos, es el absceso ¿qué es el absceso de Brody? No es nada más que un absceso, es una condición subaguda o una osteomielitis crónica que produce en la metáfisis de los huesos largos. Ojo con esto, posible pregunta de examen. Se afecta más a los jóvenes, menos de 25 años. El origen suele ser hematógeno y el tratamiento ideal es con vancomicina. Entonces, resolviendo nuestro caso clínico, nuestro paciente viene, se le hace una resonancia magnética de columna lumbar, donde se observa un esbozo de protrusión del espacio epidural con hernia discal o absceso epidural incipiente. Eso es lo que se detecta. En la radiografía columna que se hizo vieron una espondiloartrosis inespecífica. Y en la resonancia magnética se aisló cambios de señal en cuerpos vertebrales L4 y L5, con despegamiento del espacio epidural en la región anterior del canal arráquido con compresión del saco y reducción neuroforaminal bilateral. Entonces esto es el informe del imagenólogo donde nos dicen un proceso inflamatorio. De todas formas, a este paciente se le hace un ecocardiograma transtorácico. ¿Por qué? Porque sospechando una endocarditis. Porque recordemos que cuando un paciente tenemos con sospechas de una osteomielitis, debemos siempre buscar el foco primario, es decir, dónde está, si tiene una endocarditis, tiene una meningitis, una infección urinaria, etc. Entonces, este paciente se realizó un ecocardiograma transtorácico que fue normal y ustedes recuerden que este ecocardiograma transtorácico no detecta al 100% las vegetaciones, para eso se solicita un ecocardiograma transesofágico. Entonces este paciente fue valorado por nuestro servicio de medicina interna, también lo estaba viendo traumatología, neurocirugía y urología, y se lo interpreta como una espondilodicitis séptica por Staphylococcus aureus. El tratamiento se hace con cefalotina y rifampicina. A los 3 días, a las 72 horas, comenzado el nuevo antibiótico, ya no hay fiebre y con franca mejoría en la lumbalgia. Entonces vamos a opinar acerca del caso. La confirmación diagnóstica se estableció en base a la clínica, es muy importante la clínica del paciente, los hallazgos imagenológicos y un hemocultivo positivo con Staphylococcus aureus, ¿okay? Porque es el agente habitual de una osteomielitis vertebral. Entonces no se aisló motivo para que se haga una biopsia porque tenemos hemocultivo positivo y así hacemos un tratamiento en base a una cefalotina y rifampicina y clínicamente mejoró a las 72 horas.